Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 11ª parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Parece mentira, pero con esta ya son 11 partes del curso online sobre la Ley 39/2015. Por lo que lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vosotros el estar ahí pendientes de cada vídeo y el estar motivándome en los comentarios a continuar y a seguir trayendo este tipo de explicaciones. Muchísimas gracias de todo corazón. Asimismo, y como siempre digo, si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 11ª parte del curso, donde veremos en concreto el capítulo tercero del título tercero de la Ley 39/2015. Y en concreto nos centraremos en analizar desde su artículo 47 a su artículo 52. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, darle un me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo la siguiente parte de este curso y sobre todo, y lo más importante, compartir el vídeo para que así juntos podamos seguir creciendo y podamos ayudar a más gente. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con las explicaciones y vamos a comenzar ya con este capítulo tercero del título tercero de la Ley 39/2015. Capítulo tercero que se llama Nulidad y Anulabilidad. Aquí lo que vamos a ver es qué sucede cuando los actos, en este caso administrativos, tienen algún defecto. ¿Vale? Antes de comenzar con este artículo 47 en el que vamos a centrarnos ya directamente en la nulidad, me gustaría hacer unas aclaraciones previas para así entender mucho mejor el resto de la videoclase. Bien, ambos, como os decía, son defectos que tienen los actos administrativos. La nulidad sería un defecto tan grave, un error que ha cometido la administración de forma tan grave que jamás debió desplegar sus efectos. Es decir, por ejemplo, una resolución que le ha dictado un órgano manifiestamente incompetente, un órgano que no tiene nada que ver y que no tiene ninguna competencia para dictar esa resolución. Pues es un error tan grave que jamás debió desplegar sus efectos. Y por lo tanto, y para que me entendáis bien, lo que se hace es retrotraer al momento inicial, al momento en el que se ha cometido ese gran error. ¿Vale? Ya sabemos que existe el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, pero en este caso lo que sucede es que jamás debió desplegar sus efectos. Me explico, con un ejemplo más práctico que sé que os gustan bastante. Si yo, por ejemplo, te vendo a ti un bolígrafo y te lo vendo por 1.000 euros, si se declara nulo porque hay una cláusula muy abusiva, el error es tan grave que se tiene que devolver los efectos al momento inicial. Es decir, yo te tengo que devolver los 1.000 euros y tú me tienes que devolver el bolígrafo. Llevándolo a los actos administrativos, si por ejemplo estamos en una fase de ejecución y ya nos han embargado, por ejemplo, dinero, nos tendrán que devolver ese dinero. ¿Vale? Y eso sería el devolver a la situación inicial, el que tenga efectos retroactivos. Eso en caso de nulidad, ¿vale? Nulidad de pleno derecho, error gravísimo. Por el contrario, en caso de anulabilidad, lo que sucede es que el acto se anula. Y se anula por un error que no es tan grave, pero es un error suficiente como para anular ese acto administrativo, y se anula desde el momento en el que se declare la anulabilidad. No se retrotrae para atrás, no se vuelve al momento inicial, como pasa en la nulidad. Y luego, la gran diferencia también entre ambos conceptos sería que en la nulidad el defecto es tan grave que no se puede subsanar. Y por el contrario, en la anulabilidad, como no es tan grave, cabe la posible subsanación.
Pero bueno, eso son unas breves pinceladas para meteros un poquito en canción, para meteros un poquito en contexto, y ahora vamos ya con las explicaciones. Vamos, como siempre, a leer cada artículo, a poner ejemplos para que se os quede mejor, y vamos a comenzar con este artículo 47, que, como os decía, es el que trata de la nulidad de pleno derecho. Nos quedamos con nulidad de pleno derecho, error gravísimo, error tan grave que jamás tuvo que desplegar sus efectos. Vale, y aquí nos van a decir en el artículo 47, en el apartado primero, que los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. Vamos a pasar a leerlos y a comentar cada uno de ellos. En primer lugar, se va a declarar nulo de pleno derecho aquel acto administrativo que lesione los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Para saber qué derechos son susceptibles de amparo constitucional, deberemos acudir al artículo 53 de la Constitución española. Pero básicamente ahí se englobarían los derechos y libertades que vienen desde el artículo 14 al 29 y luego el 32 en lo relativo a la objeción de conciencia. ¿Vale? Echarle un vistazo a ese artículo 53 y si tenéis cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición en los comentarios. ¿Vale? Pero echarle un vistazo y bueno, alguno de vosotros ya me ha comentado que haga este tipo de cursos con más leyes, entre las que han incluido, por ejemplo, la Ley 40, y alguno de vosotros también me ha dicho que lo haga con respecto a la Constitución. ¿Qué os parecería? ¿También queréis un curso de la Constitución? Dejadmelo en los comentarios para saber que así lo deseáis. Bien, eso sería el apartado A. Es decir, si ese acto administrativo lesiona alguno de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, es decir, los que vengan en el artículo 53.2 de la Constitución española, artículos 14 a 29 y 32, objeción de conciencia, si lesiona eso, tenemos que es un acto nulo de pleno derecho. Primer apartado, punto A. Segundo, punto B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Aquí es el ejemplo que seguía al principio cuando os decía la diferencia entre nulidad y anulabilidad. Es importante que entendamos este concepto. El órgano que dicte un acto administrativo, si es incompetente, puede ser un acto nulo o puede ser anulable. Será nulo cuando sea manifiestamente incompetente, por razón de la materia o por razón del territorio, pero tiene que ser manifiesto, es decir, no tiene nada que ver con la materia o no tiene nada que ver con ese territorio, se ha equivocado, ha cometido un error garrafal, no tiene ningún tipo de competencia sobre esa materia. ¿Vale? Si por lo que sea no tiene competencia, es incompetente para resolver sobre un asunto o para tramitar un asunto, pero no es un error manifiesto, va a ser un acto anulable. Se va a poder anular, pero no va a ser declarado nulo de pleno derecho, como veremos en los siguientes. ¿Vale? Entonces, esto que tengamos en cuenta en el apartado B, que debe ser manifiestamente incompetente para que se pueda declarar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. Bien, eso en el punto B. Continuamos con el punto C, que nos dice algo más bien sencillo, pero que cuesta poner algún ejemplo muchas veces. Los que tengan un contenido imposible. Vale, los que tengan un contenido imposible serán declarados nulos de pleno derecho. Perfecto, pero hace poco me preguntaron también por Instagram. ¿Me puedes poner un ejemplo de qué es un contenido imposible? Pues sí, muy sencillito. Imaginamos que nos multan por tener malnutrido a nuestro unicornio. Mirad qué ejemplo más chorra, qué ejemplo que no tiene mucho sentido. Pues bien, no tiene sentido, es un contenido imposible y por lo tanto, si nos multasen por eso, pues ya está, sería un acto nulo de pleno derecho. Cabe también muchos más ejemplos. Imaginamos que nos multan por ir un coche a 3.500 km por hora, pues es imposible llegar a esa velocidad con un coche y por lo tanto podría ser considerado que es un contenido imposible y por tanto el acto administrativo nulo de pleno derecho. Pero a mí siempre me gusta lo fantasioso e imaginarme que me están multando por malnutrir a mi unicornio. ¿Vale? Espero que os haya quedado claro un poquito la idea del contenido imposible, apartado C. Vamos a continuar con el apartado D.
También se puede considerar, o también se consideraría, mejor dicho, nulo de pleno derecho, los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. Ya sabemos, la administración pública lo que puede dictar son multas o sanciones respecto a infracciones administrativas. No tiene competencia para dictar sanciones, por ejemplo, con infracciones penales. Para eso tenemos el Código Penal y para eso tenemos los juzgados y tribunales de la orden jurisdiccional penal. ¿Vale? Entonces, si han dictado un acto administrativo que sea como consecuencia de una infracción penal, también se declararía nulo de pleno derecho, sin perjuicio de que luego pueda tener cierta responsabilidad penal ese sujeto. ¿Vale? Dicho esto, pasamos al apartado E, que como ya he hecho en otras ocasiones, lo voy a dividir en dos. ¿Vale? Tenemos por un lado los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y por otro tendríamos los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Vamos con los primeros. Vamos con el primer apartado, hasta aquí, lo que veis subrayado en azul. Aquí debo decir que es el que más utilizamos por excelencia los abogados. ¿Vale? Los abogados, a la hora de recurrir este tipo de actos que consideramos nulos, utilizamos mucho este precepto, ya que si se han saltado, si la administración tenía que cumplir con un procedimiento legalmente establecido y se lo ha saltado completamente, pues vamos a solicitar la nulidad de pleno derecho por esta vía, por este artículo 47.1 apartado E. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había un procedimiento que tenían que seguir y no lo han seguido para nada. ¿Vale? Ya veremos si es un defecto procesal o un defecto de forma. Lo que sucede puede ser también que se considere anulable en virtud del artículo 48. Pero si es total y absolutamente, ese acto ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, pues se va a declarar nulo de pleno derecho. Eso, apartado E, primera parte, y segunda parte sería los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Un órgano colegiado, ya sabemos qué es un órgano constituido por 3 o más personas, normalmente impar, eso viene en la ley 40 que ya la veremos en su momento. ¿Vale? Entonces, si a la hora de tomar esas decisiones tienen que seguir unas reglas esenciales y el acto administrativo se lo ha saltado a la torera, pues ahí nuevamente será declarado nulo de pleno derecho ese acto administrativo. Continuamos con el apartado F, que nos dice los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Esto en teoría puede resultar igual, incluso sencillo igual estudiarnos de memoria algo así, pero ¿a qué se refiere? Pues os voy a poner un ejemplo muy práctico. Imaginad que en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, no tenéis que imaginar mucho porque es así, para poder conducir coches necesitamos tener al menos 18 años, ¿verdad? Vale, pues ahora imaginamos que hay un acto administrativo por el cual le conceden una licencia de conducir coches normales a una persona que tiene 17 años. Pues ese acto administrativo sería nulo de pleno derecho porque aquí es un acto, en este caso expreso, contrario al ordenamiento jurídico por el que se ha adquirido una facultad o un derecho, en este caso el permiso o la licencia de conducir, cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición, que en este caso, en el ejemplo que he supuesto, sería la edad. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta sobre todo de cara al examen. Y finalmente tenemos el apartado G, que sería el mítico saco roto, que lo ponen en muchas leyes, en muchos artículos, que sería cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Aquí no nos dicen nada, sino que se salvan un poquito y dicen, bueno, pues cualquier otro acto que así se declare nulo por una ley se va a considerar nulo de pleno derecho. ¿Vale? Bien, eso sería el apartado 1. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro cada uno de los supuestos. Hay otras maneras de explicar este capítulo tercero del título tercero respectivo a la nulidad y anulabilidad, que luego os diré,
pero a mí me gusta poner ejemplos y me gusta entender la materia, como ya sabéis, y por eso me gusta explicar cada uno con detalle. Bien, y además de ello, también nos dice el apartado segundo de este artículo 47 que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Aquí nuevamente divido el apartado 2 en 3 secciones diferentes y pondría yo, por ejemplo, que también son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que, 2 puntos, primer apartado, vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Es decir, como ya sabemos, los actos administrativos tienen que respetar los jerárquicamente superiores, es decir, las normas jerárquicamente superiores. En este caso, el acto administrativo dependería de la ley, de la Constitución, de otras que tienen rango superior. Entonces, si son contrarias a lo que dice, por ejemplo, la Constitución, porque es contraria a la igualdad, pues entonces ese acto administrativo también deviene nulo de pleno derecho. Si va en contra de una ley, también. ¿Por qué? Porque son jerárquicamente inferiores. Principio de jerarquía, y os pongo así, por la pirámide típica que se hace siempre en derecho. Ese primer apartado. Segundo apartado nos dice que también serán nulas de pleno derecho aquellos actos administrativos que regulen materias reservadas a la ley. Ya sabemos, ya lo hemos comentado en algunas clases, que existen materias reservadas a la ley, ya sea a la ley orgánica o a la ley ordinaria. Por lo tanto, un acto administrativo jamás puede dictar algo que esté ya reservado a una norma con rango de ley, ¿vale? Y finalmente, también devienen nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto ya lo comentábamos. Es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, viene como tal en el artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Por lo tanto, si tuviéramos un acto administrativo que va en contra de esa retroactividad, de ese principio de irretroactividad que existe en el artículo 9.3, devendría nulo de pleno derecho. Y como se decía, en caso de que sea nulo de pleno derecho, lo que se va a hacer es retrotraer los efectos al momento inicial y que se entienda que jamás debió desplegar sus efectos, ¿vale? Eso es lo más importante y lo fundamental de la nulidad de pleno derecho. Entendido esto, vamos a ver la anulabilidad, el otro defecto de forma. Aquí, antes de entrar con el artículo 48, debo deciros también algún consejito, algún tipo de explicaciones que también he visto que hacen otros docentes y que he visto que dan este tipo de consejos en otras academias. Y os lo voy a dar por si os sirve de algo, ¿vale? Aquí muchas veces, a la hora de explicar la nulidad y la anulabilidad, en muchos docentes y en muchas academias, lo que hacen es decir, pues mira, mírate bien el artículo 48 y todo lo que no entre en el artículo 48 podría ser parte de la nulidad del artículo 47. En principio la teoría está bien porque si te falta tiempo y quieres aprenderlo así, perfecto. Pero por ejemplo, con el ejemplo que hemos puesto de la incompetencia, no valdría. ¿Por qué? Porque igual vemos que nos ponen incompetencia, vemos que no lo encajamos en la anulabilidad, por decirlo de alguna manera, y ahí tenemos el problemilla a la hora de contestar. Entonces, a mí me gusta, como os he dicho, explicar cada cuestión con sus apartados y con ejemplos, y si tenéis tiempo, estudiarlo de la manera que os digo yo, creo que sería igual la mejor fórmula. Pero bueno, eso ya, como dicen por ahí, cada maestrillo tiene su librillo y ya luego vosotros os podréis hacer los esquemas en función de uno u otro consejo. Bien, dicho esto, vamos con el artículo 48 relativo a la anulabilidad. Como os decía, el otro defecto de forma que puede existir en un acto administrativo y que no es tan grave como la nulidad de pleno derecho. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice aquí en el artículo 48.1 que son anulables los actos de las administraciones
que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Aquí voy a resaltar este incluso. Y lo voy a poner aquí destacado en azul, quiero que lo subrayéis en amarillo, en lo que sea y pongáis importante. He visto esta pregunta cientos de veces en muchísimos exámenes tipo test de exámenes oficiales de oposiciones. Que por cierto, aquí voy a hacer un breve inciso, estoy teniendo muchos exámenes tipo test oficiales que os pueden servir de ayuda. Estoy preparando alguna fórmula para hacerosla llegar, para ver cómo puedo hacer que os beneficiéis también de este trabajo que estoy haciendo a la hora de recopilar todos los exámenes oficiales que puedo. Y bueno, ya os iré comentando en posteriores vídeos, en posteriores publicaciones de mi Instagram, que si no me seguís todavía, por aquí habrá aparecido justo ahora el Instagram profesional que utilizo para los opositores, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, nos dejamos de incisos. Ya os diré la fórmula en la que he pensado para que os podáis beneficiar también de esos exámenes oficiales y así podáis ensayar también esta materia, ¿vale? Este tipo de preguntas. Pero aquí quiero destacar este incluso porque he visto muchísimos exámenes oficiales, como os decía, esta pregunta cambiando el incluso por un salvo, ¿vale? Entonces, aquí nos tiene que quedar claro que son anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso en el tema relativo a la desviación de poder. Que no os líen poniendo esta frase, esta oración, y cambiándole incluso por un salvo, ¿vale? Dicho esto es lo más importante de este 48.1, ya vemos que es cualquier infracción, por eso os decimos aquí, puede ser también otro saco roto, como veíamos en el apartado G del 47.1. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué nos dice el segundo apartado. Nos dice, no obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Es decir, si ha habido un simple defecto de forma, no significa que el acto directamente sea anulable, sino que solamente se va a anular y por lo tanto solamente va a ser anulable cuando el acto no contenga los requisitos formales indispensables para poder alcanzar su fin o cuando dé lugar a la indefensión de los interesados. En ese caso, sí, en ese caso se anularía y como hemos dicho, se anula desde ese momento y a partir de entonces es cuando no despliega sus efectos. En este caso, en la anulabilidad, no retrotrae en ningún caso. Bien, y finalmente el artículo 48, apartado tercero, lo que nos dice es que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, la administración pública tenía un tiempo determinado para dictar y notificar su resolución, por ejemplo, tenía 3 meses y no lo hace en ese tiempo, no necesariamente el acto administrativo que dicte después de pasados esos 3 meses va a ser un acto que se va a poder anular, sino que solamente va a ser anulable en caso de que así lo imponga la propia naturaleza del término o plazo. Aquí un ejemplo práctico sería lo que vimos en el artículo 24 y 25 relativos al silencio administrativo, ¿vale? El 24 y 25 de esta Ley 39/2015, en el que, por ejemplo, nos decían qué sucedía con el silencio administrativo y en relación también con el artículo 21 de la obligación de resolver, que en este caso, en función de los 3 artículos que acabo de mencionar, podemos sacar las conclusiones de que la administración pública tiene, por ejemplo, X tiempo para dictar y notificar un acto administrativo, pongamos como ejemplo 3 meses, y si no lo hace va a desplegar el silencio administrativo, ya sea positivo o negativo. En caso de que, por ejemplo, el silencio administrativo sea positivo y nos beneficie, ¿qué podía hacer la administración? Pues seguía teniendo la obligación de resolver, aunque sea fuera de plazo, pero en ese caso solamente podía hacerlo de forma positiva para el interesado. Solamente podía hacerlo confirmando el sentido del silencio, como nos dice el artículo 24. Y, por lo tanto,
el acto podría anularse en caso de que la naturaleza del término o plazo lo imponga, es decir, en caso de que, por ejemplo, nos diga la administración pública cuando tenemos un silencio positivo, nos diga que es negativo posteriormente. Eso sería, por ejemplo, anulable. Esa resolución sería contraria al ordenamiento jurídico, sería contraria al artículo 24, sería contraria a la naturaleza que impone ese término o plazo y por lo tanto se podría anular. Bien, en el resto de casos, pues no necesariamente. Si la administración contesta fuera de plazo en virtud de esa obligación de resolver que veíamos en el artículo 21 de la Ley 39 de 2015, no pasa nada siempre y cuando cumplan las condiciones de este apartado tercero del artículo 48. Bien, eso sería lo más importante acerca de la anulabilidad. Y ahora vamos a ver unas cuantas disposiciones generales que se pueden establecer a los dos tipos de defectos que existen, es decir, se pueden establecer tanto a la nulidad como la anulabilidad, y luego vamos a ver la posible subsanación que solamente se podrá dar en la anulabilidad. Continuamos entonces con el artículo 49, que nos dice los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. Y aquí lo que establece el apartado primero es que la nulidad o la anulabilidad de un acto no implicará, subrayamos esto, la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Me explico. Si aquí hay un acto administrativo en medio de todo el proceso y ese acto administrativo se declara nulo o directamente se anula por anulabilidad, y hay más actos administrativos posteriores que no tienen nada que ver con este, que no le ha implicado directamente o ese error no ha sido tan grave como para dañar a los siguientes siguen desplegando sus efectos sin más. No hace falta anular todos los actos administrativos que vengan después del acto anulado, ¿vale? Siempre y cuando no haya viciado todo el procedimiento administrativo, ¿vale? Pero no necesariamente los actos posteriores al acto anulado o al acto nulo de pleno derecho se van a anular también, ¿vale? Eso en el primer apartado del artículo 49 es lo que establece. Y en el segundo apartado también tiene la continuidad de estos límites, que es muy parecido a lo que os acabo de explicar, pero con lo relativo al mismo acto. Me explico. Nos dice aquí que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Es decir, si tenemos un acto administrativo que contiene varias cláusulas y una de estas cláusulas se declara nula o se anula, si el resto del contrato, el resto del acto administrativo cumple con toda la vigencia y cumple con todos los requisitos de forma, con todos los requisitos que hemos visto hasta ahora de la Ley 39 de 2015 y está plenamente válido, no tiene que anularse todo el acto administrativo, se anularía solo la cláusula. Por ejemplo, si hay una cláusula abusiva dentro de un contrato de concesión de obra, pues se podría anular solamente la cláusula abusiva y mantener el resto de la licencia o de la concesión de obra en vigor, ¿vale? Eso es lo que nos viene a decir, y aquí nos detalla que salvo que la parte viciada, en este caso, salvo que la cláusula abusiva, sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Es decir, que aquí nos han engañado de tal manera que nosotros jamás habríamos dictado esto, jamás habríamos aprobado o acordado esto con la administración pública de conocer que esto era abusivo. Entonces, en ese caso, sí, en ese caso, todo el acto administrativo devendría nulo o se anularía por anulabilidad. Bien, eso es lo que nos viene a decir el artículo 49 respecto a los límites de la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, y espero que os haya quedado claro con este ejemplo práctico que os he puesto a través de una simple mano. Bueno, vamos ya con el artículo 50, que trata de la conversión de actos viciados, y aquí lo que nos quiere decir es prácticamente continuando con lo que veníamos hablando, que los actos nulos o anulables que sin embargo contengan elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este. ¿Qué quiere decir eso? Pues que imaginemos que la administración está realizando un acto de mero trámite, como por ejemplo
solicitarnos a nosotros que subsanemos un defecto en nuestra solicitud, ¿vale? Nos da un acto de mero trámite y aquí, sin embargo, pone que es una resolución del acto administrativo en el título. Pues aquí se ha equivocado. Se ha equivocado y hay un defecto de forma porque se ha equivocado a la hora de poner el título. Pero el resto del contenido del acto administrativo, el resto del contenido del texto, nos hace claramente evidenciar que se trataba de una solicitud de poder subsanar ese defecto. Entonces, si el resto está correcto, no pasa nada. Ese defecto de forma se convierte en vez de una resolución, en un acto de mero trámite por el cual no solicitan subsanar, ¿vale? Se convierte, existe la conversión porque tiene los elementos constitutivos de otro distinto, en este caso no de una resolución, sino de un acto de mero trámite, como puede ser la subsanación de un defecto, produciendo los efectos de ese acto administrativo que os acabo de decir, ¿vale? Eso, a ver si con este ejemplo lo hemos entendido bien. Y nos quedan dos articulitos para terminar la videoclase de hoy, para terminar con este título tercero, ¿vale? Con el capítulo tercero del título tercero. Aquí, para los que hayáis llegado hasta este momento, os debo decir también una noticia. Me lo habéis pedido mucho. La semana que viene, la 12ª parte, la 12ª parte del curso, va a ser un test de repaso de los artículos del título tercero. Todavía no lo he preparado, pero lo voy a complicar un poquito, ¿vale? Creo que lo voy a complicar un poquito, ya que me dijisteis que fue bastante sencillo la primera parte, la parte número 7, donde vimos el test de repaso de los artículos 1 a 33, por lo que en esta ocasión lo voy a complicar un poquito y os pondré algunas de las preguntas de examen oficial que os decía hace un segundito en esta videoclase, ¿vale? Las pondré lo mismo, seguramente 25 preguntas más o menos, y prepararos, también repasad los artículos 1 a 33, ya que quizá alguna preguntita os haga también para repasar el resto del tema. Pero principalmente va a ser para este título tercero, que nos faltan dos articulitos para terminarlo. Bien, dicho esto, vamos con el artículo 51, que habla no de la conversión, sino de la conservación de actos y trámites. No nos confundamos con los términos. Conservación de actos y trámites. ¿Qué nos dicen? Que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Ya lo vimos, ya lo veremos con detalle cuando hablemos de, por ejemplo, la caducidad. Si, por ejemplo, la administración pública, o sea, nosotros iniciamos un procedimiento y lo dejamos caducar, la administración pública tiene la obligación de conservar todos esos actos administrativos para cuando lo volvamos a iniciar de nuevo si no se ha vencido la prescripción de nuestras acciones, del ejercicio de nuestras acciones. Bien, pues lo mismo va a hacer cuando se declaren nulos o anulables actos administrativos. Es decir, todo lo demás que se hubiera mantenido igual, todo lo demás también que hemos visto en los artículos, por ejemplo, en el artículo 49, a la hora de hablar del límite a la extensión de la nulidad o la anulabilidad, pues todo lo demás se va a conservar. Se va a conservar por si iniciamos otra vez el procedimiento, por si sirve, por si no hubiera afectado, siempre y cuando suceda que se hubieran mantenido igual de no haberse cometido esa infracción, ¿vale? Esto es la clave para entender el artículo 51 y para aprendérnoslo de cara al examen, ¿vale? Se tiene que, los actos que se han conservado, que se pretenden conservar por la administración pública, se tendrían que haber mantenido igual de no haberse cometido la infracción, ¿vale? Conservación de actos y trámites, entendido. Y ahora, aquí hemos estado viendo, para que me entendáis por dónde estamos, en el artículo 49, en el artículo 50 y en el artículo 51, hemos estado viendo en todos ellos que era para la nulidad y la anulabilidad, para los dos tipos de defectos, ¿vale? Aquí os lo subrayo para que os quede claro. Bien, en el artículo 52, no. En el artículo 52, cuando hablamos de convalidación de los actos administrativos, únicamente vamos a hablar de los actos anulables. Os lo aclaraba desde el principio. Solamente se pueden subsanar los actos anulables. Los actos nulos de pleno derecho, se ha cometido un error tan grave, repito el tan hasta la saciedad para que nos quede claro, que no se puede subsanar.
¿vale? El error es gravísimo y por lo tanto la administración no podría subsanarlo, por ejemplo, firmándolo por el órgano competente, ni, por ejemplo, cambiando el contenido imposible por uno posible. No, el error es tan grave que se ha anulado el acto administrativo, se ha declarado nulo de pleno derecho. En cambio, en la anulabilidad sí que se puede subsanar. Y se puede subsanar a través de lo que nos dice este artículo 52 relativo a la convalidación, que nos dice en el apartado primero que la administración podrá convalidar los actos anulables. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo, subsanando los vicios que adolezcan. Lo mismo que a nosotros, por ejemplo, la administración nos puede requerir para subsanar ciertos defectos, pues en el caso de que puedan tener defectos los actos administrativos dictados por la propia administración, también tendría derecho a subsanar esos defectos y por lo tanto convalidar los actos administrativos que en un principio eran anulables. Bien, eso es lo que nos dice el apartado primero, y en el apartado segundo continúa diciendo que el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, es decir, desde el momento en el que se convalide, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. En el artículo 39.3 lo que veíamos era que había ocasiones en las que si no se perjudicaba a ningún tercero y siempre y cuando sea favorable para el interesado, cabía la posibilidad en determinados supuestos de que se retrotraigan los efectos al momento inicial, al momento en el que se hubiera dictado el acto. Vale, pues aquí lo que nos quiere decir el 52.2 es que en principio, como regla general, va a desplegar sus efectos el acto desde el momento en el que se convalide, desde el momento en el que se subsane esa deficiencia, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3, que ya lo hemos comentado en las diferentes clases de este curso, y por lo tanto os remito a ellas en caso de que tengáis algún tipo de duda. Bien, eso es lo que nos dice el artículo 52, apartado segundo. Vamos con el tercero, que nos dice que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Aquí ya habíamos hecho hincapié. La incompetencia puede ser determinante de nulidad en caso de que sea una incompetencia manifiesta por razón de la materia o por razón del territorio, lo que veíamos en el artículo 47.1, pero os decía que cabe la posibilidad de que en caso de que no sea tan manifiesto, la incompetencia no sea determinante de nulidad, sino que sea determinante de anulabilidad. ¿Vale? Pues por ejemplo, porque lo tenía que dictar el superior jerárquico y lo ha dictado el inferior. Pues en este caso se va a poder subsanar la deficiencia, se va a poder convalidar el acto administrativo cuando así lo apruebe el superior jerárquico del que dictó el acto viciado, que en ese caso es el que tiene la competencia. Bien, eso es lo que nos dice en el apartado tercero, y terminamos ya esta videoclase hablando del apartado cuarto, que nos dice que si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Es decir, cabe la posibilidad de que ese acto administrativo haya devenido anulable solamente porque le falta una autorización de otra administración pública distinta. Pues en este caso se podría subsanar, se podría convalidar ese acto administrativo otorgándose esa autorización. Simple y llanamente es lo que nos viene a decir este artículo 52.4. Pues bien, con esto habríamos visto todo el capítulo tercero del título tercero de la Ley 39/2015 y hemos visto en esta videoclase preguntas que nos pueden formular muy fácilmente. Hemos visto cuestiones muy importantes, así que os animo a estudiar la materia con mucho detalle, a ver si entendemos todos los ejemplos del 47, del 48, en fin, todos estos artículos que hemos visto. Y como os decía, con esto hemos terminado todo el título tercero, por lo que la semana que viene lo que tendremos será un test de repaso de esos artículos, ¿vale? De los artículos del título tercero, y ya os digo que, como os adelantaba, prepararos un poquito lo que hemos visto hasta ahora, del título primero y del título segundo, ya que igual alguna pregunta también cae sobre ello. Pues bien, con esto terminamos el vídeo de hoy, no sin antes recordarte que si te gusta este tipo de contenido, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al canal de forma completamente gratuita, darle me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo
y sobre todo, y lo más importante, compartir este vídeo con más gente para que así les podamos ayudar y para que así pueda seguir creciendo esta gran comunidad que estamos creando. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con una siguiente parte. ¡Hasta la próxima!